Bien, acá estamos de vuelta. Entonces, lo que les dije justo se me cortó cuando estaba redondeando. Para estudiar las instrucciones, entonces lo que ustedes necesitan es agruparlas por tema. Primero la independencia, después la organización del Estado, la organización del gobierno y lo que nos ha quedado suelto allí. La habilitación de los puertos, los derechos de tránsito, el tema del levantamiento de los regimientos y las trabas constitucionales, la libertad civil y religiosa, y con eso tengo armado el cuerpo de las instrucciones. No es necesario que ustedes las sepan las 20 de memoria y que me las digan 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, porque es un esfuerzo memorístico innecesario y tampoco sirve que a mí me vengan a repetir de memoria lo que ya está plasmado, sino que lo que necesitamos es que ustedes comprendan cómo ya en este primer documento comienza a gestarse lo que fue el federalismo en la Argentina. Entonces, con que ustedes sepan el concepto o la idea de lo que entraña el articulado, la respuesta para el examen es correcta. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Bien. ¿Nadie? Con este calorcito, más que para mate, está para tomarse una cervecita bien fresca, ¿no? Sí, una profe, picadita no se sentía por bien. allí, una cervecita. Encima ahora 8:30 juega River. Oh, no lo sé. Y encima acá en La Plata, y uno no se puede ir a verlo. No, qué increíble. Igual el disparate, ¿no?, de que se haya suspendido la vacunación en el Estadio Único por un partido, ¿no? Una cosa absurda. Cosas que pasan en este país. Que Sí, no es nos una locura. sorprende. Ya no sorprende nada. Bueno, vamos a lo nuestro. Eran 37 la primera hora, ya quedan 24, cada vez menos. Y está bueno el tema, ¿eh? Está para quedarse y charlar. Porque la idea es que proyectar algunas cuestiones históricas hacia el presente, porque como les dije en la primera clase, si vamos a venir a estudiar héroes de mármol, esto es sumamente aburrido. Claro. Sería una base desde donde se suscitan las cosas para poder entender lo actual. Y eso está más que bueno también. Bien. Ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre con estos diputados a la provincia oriental. Ya más o menos anticipamos que estos diputados, de haberse incorporado al seno de la Asamblea, hubiesen formado mayoría con el grupo de San Martín. Piensen ustedes que la instrucción primera era nada más ni nada menos que declarar la independencia. Por lo cual, entre el grupo de San Martín y los diputados orientales, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo bando, estamos en favor de la independencia. Y esto es lo que no puede permitir el alvearismo. El alvearismo no puede permitir la declaración de la independencia por sus lazos políticos con Inglaterra, ni tampoco, en virtud de su acendrado centralismo, permitir las ideas confederales o federales del artiguismo. En consecuencia, está decidido a romper con Artigas en este sentido. Ahora bien, claramente la decisión de fondo fue política. Los diputados orientales no podían incorporarse porque hubiesen formado mayoría con el grupo de San Martín y no podía ser admitido. Ahora bien, ¿cuál fue la excusa formal que empleó la Asamblea para poder rechazar a los diputados orientales? Pues bien, lo que ocurre es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, el decreto de convocatoria de la Asamblea establecía 4 diputados por la capital, 2 por cada capital de provincia y 1 por cada ciudad con cabildo. Y cuando yo les manifesté que cuando Artigas convoca el Congreso de las Tres Cruces, plantea, me salió medio chino, cruces, el Congreso de las Tres Cruces plantea esta cuestión del federalismo, sino también, bueno, cuántos diputados le correspondían al pueblo oriental de conformidad a sus viejos derechos forales,
nos estábamos refiriendo a esto precisamente. El Congreso de las Tres Cruces interpreta que a la provincia oriental le corresponden 6 diputados, 2 por la capital Montevideo y 1 por cada ciudad con cabildo: San José, Canelones, La Colonia, Maldonado. Ahí están los 4 cabildos orientales. Un diputado por cada ciudad con cabildo. Estos 4 diputados más los 2 de Montevideo. Y es por eso que envía 6 diputados a la Asamblea reunida en Buenos Aires. Ahora, la Asamblea, ¿qué es lo que dirá? Miren, el Congreso de las Tres Cruces ha excedido sus atribuciones porque en realidad a la provincia oriental le corresponden solamente los 2 diputados por la capital Montevideo. En consecuencia, no pueden aceptarse el resto de los diputados. Y esto obviamente es lo que generó la ruptura. Bajo esta excusa formal, los diputados orientales son rechazados. Como ya les digo, el motivo real fue político, y es que de incorporarse los diputados orientales al seno de la Asamblea, se hubiese declarado la independencia en 1813. Y esto es lo que el alvearismo, o la camarilla alvearista que manejaba la Asamblea, no podía permitir. ¿Queda claro esto? Sí. Sí, sí, perfecto. Bien. Ahora bien, tenemos que señalar algunas cuestiones de la Asamblea también. En primer lugar, en el programa creo que sigue figurando la obra legislativa de la Asamblea. No se las voy a dar acá en clase la obra legislativa porque, la verdad, no estamos para andar perdiendo mucho tiempo en estas cosas. Las vienen viendo desde el colegio primario, básicamente, que suprimió los servicios personales de los indios, la efigie del rey de la acuñación de moneda, suprimió los títulos de nobleza y los mayorazgos, el escudo de armas del rey, y podemos enumerar más cosas, la primer moneda con el sol inca, adoptó la marcha patriótica de Vicente López y Planes como himno nacional, la escarapela y la bandera creadas por Belgrano, también el célebre decreto de abolición o mejor dicho, que decretó la libertad de vientres. Esto sí lo voy a aclarar, porque suele decirse que la Asamblea del 13 abolió la esclavitud. Erróneo, manifiestamente erróneo. La Asamblea del 13 lo que hizo fue decretar la libertad de vientres. ¿Qué significa esto? Que los hijos de esclavos nacerían libres, pero los esclavos que ya eran esclavos seguían manteniendo su estado. El esclavo seguía siendo esclavo, sus hijos serían libres. Era una medida progresiva para abolir la esclavitud, porque con el recambio generacional prácticamente no iba a haber esclavos. Pero formalmente la esclavitud recién fue abolida con la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Después algunas otras cuestiones de la Asamblea, las patentes de corso y algunas cuestiones más. Después, el otro objetivo de la Asamblea, recuerden ustedes, era sancionar una Constitución. Como ya hemos adelantado, no declararon la independencia, tampoco sancionaron una Constitución. Sí es cierto que se presentaron algunos proyectos constitucionales allí en el seno de la Asamblea. A nosotros nos interesan básicamente 3. El proyecto presentado por la Comisión Oficial, es decir, en el seno de la Asamblea se formó una comisión oficial para la elaboración de un proyecto constitucional. El proyecto presentado por la Sociedad Patriótica y el proyecto presentado o el proyecto que deberían haber presentado los orientales. Estos son los 3 proyectos principales. Después los que tienen Galetti van a ver que Galetti tiene como 5 proyectos porque incorpora uno anónimo y computan uno que era propio de la provincia oriental, que no era un proyecto de Constitución Nacional. Pero básicamente eso, a mí nos interesan 3. El de la Comisión Oficial, el de la Sociedad Patriótica y el de los orientales. ¿Qué es lo que nos interesan de estos proyectos? No es necesario que se maten estudiándolos, ni mucho menos. Básicamente, cuáles fueron las fuentes, más o menos cómo se organizaron los poderes y
¿qué establecía con respecto a la ciudadanía? Porque cuando hablamos de ciudadanía, no nos estamos refiriendo a cualquier habitante de la nación. Ustedes ya tienen que tener claro que jurídicamente habitante y ciudadano no es lo mismo. Habitante es cualquier persona que pisa el suelo argentino. Y por ese solo hecho está dotada de derechos civiles. Cuando hablamos de ciudadanos, son aquellos habitantes que están dotados, además de derechos civiles, de derechos políticos. Es decir, que tienen un vínculo jurídico político con el Estado. Y el derecho político por excelencia es el sufragio. Entonces, cuando yo hablo de ciudadanía, a lo que me estoy refiriendo es quién puede y quién no puede votar. El proyecto de la Comisión Oficial tuvo como fuente, obviamente, la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución Española, y la Constitución Francesa de 1795. Establecía la división de poderes con una Asamblea General, un poder ejecutivo ejercido por un director y un poder judicial independiente. Establecía el juicio por jurados también. La constitución el proyecto de la Sociedad Patriótica tenía como fuentes la Constitución Francesa de 1793 y la norteamericana de 1787, con un presidente y un vicepresidente, un Congreso bicameral y también una Corte Suprema de Justicia y juicio por jurados. Y ambos proyectos, ¿qué es lo que tenían en común? Un concepto restrictivo de ciudadanía. Ambos proyectos le restringían la ciudadanía, es decir, el derecho de voto a las clases populares. No podrían votar los peones jornaleros, los criados a sueldo, los soldados de línea, ni los analfabetos por una X cantidad de tiempo. Piensen ustedes en el estado en que se encontraba la población en 1813, ¿quiénes podrían votar con estas restricciones? El 5% de la población, más o menos. Sería el mismo proyecto de ciudadanía que tendría la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826. Y si hay algo que caracterizó a la clase vecinal porteña y luego a su sucedáneo partido unitario, fue esta concepción restringida de ciudadanía. Mientras claramente el movimiento federal sería el partido popular por excelencia y el gran defensor del sufragio popular. Y la mayor expresión de este sufragio popular fue precisamente, como hemos visto, el artiguismo. El proyecto de constitución que traían los diputados orientales tenía como fuentes la experiencia constitucional norteamericana, obviamente, la Constitución de 1787, la Constitución Federal, el Pacto de Unión Perpetua de 1777 y las constituciones estaduales norteamericanas, la de Connecticut, la de Massachusetts y la de New Hampshire, y la de Nueva York, si mal no me equivoco. Y obviamente no tenía restricciones en materia de ciudadanía. Esto lo tienen en el texto que yo les dije de Carlos para leerlo, no hay ningún problema, lo leen de ahí, y lo que me interesa es esto que acabo de marcar. No vamos a desarrollar más estos proyectos constitucionales. Con esto entonces terminamos prácticamente la bolilla número 2. Me queda, fuera de contexto, dos decretos que dictó el primer triunvirato, que los quería dejar para analizar aparte, como son los decretos de seguridad individual y de libertad de imprenta, porque son aquellos que nos introducen en el moderno sistema de derechos y garantías constitucionales. Quería precisamente tomarnos un poco la tarea de analizar precisamente estos decretos. Como ya les digo, estos dos decretos habían sido dictados por la Junta Grande en septiembre de 1811. Luego que cae la Junta Grande y se establece el primer triunvirato, fueron tenidos por no escritos, y luego el primer triunvirato los vuelve a reproducir. Uno en octubre y el otro en noviembre de 1811. Y reitero, son los decretos, como dice allí el punto 8 del programa, decreto de libertad de imprenta y de seguridad individual. Y reitero, estos fueron los primeros dos documentos constitucionales
que introducen al Río de la Plata en el moderno sistema de derechos y garantías constitucionales. ¿Ustedes ya vieron con Carlos el concepto de derechos y garantías? No, profe. No, Bien, entonces, para hablar de derechos y garantías, primero tenemos que definir qué es un derecho y qué es una garantía, ¿verdad? Y vamos con algunas cuestiones preliminares. Cuando hablo de derecho, principalmente el concepto de derecho subjetivo, me estoy refiriendo a los atributos esenciales de los cuales goza una persona por el solo hecho de ser tal. Son aquellas prerrogativas inalienables e imprescriptibles de las cuales goza todo habitante del Estado por el solo hecho de ser tal. Cuando hablamos de estas prerrogativas inalienables e imprescriptibles, ¿a qué me estoy refiriendo? A la vida, a la libertad, a la honra, a la propiedad. Esos son derechos. Prerrogativas sagradas de las cuales goza el hombre, utilizado el término genéricamente, obviamente, por el solo hecho de ser tal, por ser un ser humano. Cuando hablamos de garantía, la garantía precisamente implica el seguro para el respeto de ese derecho. La garantía implica precisamente poner el freno a cualquier tipo de avance estatal por sobre esos derechos. Son mecanismos jurídico-procesales tendientes a remover cualquier obstáculo que ponga el Estado para el ejercicio de un derecho. Para que se den una idea, todos tenemos derecho a la libertad, ¿verdad? ¿Y cuál es la garantía para esa libertad? Que yo no puedo ser encarcelado arbitrariamente y que para encarcelarme se debe respetar un proceso judicial. Todos tenemos derecho a la propiedad. ¿Y cuál es la garantía? Que el Estado no puede confiscarme arbitrariamente los bienes y que si necesita quedarse con un bien propio, deberá indemnizarme por ello. Y así podemos seguir enumerando ejemplos. Pero esto es lo que quería marcar. Por un lado el derecho y el reaseguro de ese derecho, que es la garantía. ¿Se entiende cuál es el concepto de ambos? Sí, profe. Sí, perfectamente. Bien. Vamos a empezar por el decreto de de libertad de imprenta porque es más cortito. Y lo liquidamos rápido. Piensen ustedes que estamos en pleno surgimiento de los derechos y garantías constitucionales, por lo tanto la libertad de expresión era algo sumamente trascendente para la época. En consecuencia, si hablamos de un decreto de libertad de imprenta, ¿qué les parece qué derecho va a consagrar ese decreto? Para expresión. La libertad de expresión. Exactamente. Como digo siempre en el examen, porque a veces pregunto, ¿qué establece el decreto de libertad de imprenta? Y se me quedan mirando. Le digo, es el caballo blanco de San Martín. Si es un decreto de libertad de imprenta, ¿qué va a establecer? La libertad de imprenta, o como bien me dijeron, la libertad de expresión. Entonces ahí está el derecho, la libertad de expresión. Piensen ustedes que la única expresión que existía en 1811, 1812, era la prensa escrita, no había otra. Por eso se habla de libertad de imprenta. Pero el término libertad de expresión está correctamente usado. Ahora bien, ¿y cuál es la garantía para esa libertad de expresión? ¿Qué les parece? ¿Qué se va a abolir? Bueno, pues se va a poder expresar mediante la circulación de los diarios. Está bien, pero ese es el derecho. Pero ¿cómo hago yo para garantizar ese derecho? Para que vos puedas publicar tu diario y que te puedan leer. Que no se metan con lo mío, ¿no? La censura. Exactamente. Eso, respetar. El derecho es el de expresarse libremente. La garantía, la abolición de la censura. Ahora, para que sea censura técnicamente hablando, la misma tiene que ser previa a la publicación. Para que haya censura, yo como Estado tengo que arrogarme el derecho de revisar tu publicación antes de que salga. En eso consiste jurídicamente hablando la censura.
Y yo, como órgano censor, digo, ¿se publica o no se publica? Eso es censura. Para que la censura sea tal, tiene que ser previa a la publicación. Es decir, que el Estado, antes de que el escrito se publique, lo revisa y determina si se puede publicar una parte, no se puede publicar nada. ¿Se entiende cuál es el concepto? Perfecto, profe. Si yo lo publiqué, ya no hay censura. Lo que habrá es, tratarán de sacarlo de circulación, tratarán de que si cometí algún delito con el mismo, un sistema de responsabilidad, pero ya no es censura técnicamente hablando. La censura tiene que ser previa. Y yo como Estado impido que se publique lo que vos escribiste, o te lo reviso y digo, esta parte sí, esta parte no. La censura puede ser total o parcial. Y en efecto, todo el artículo 1 lo dice con todas las letras. Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin previa censura. ¿Queda claro entonces cuál es el derecho y cuál es la garantía? Sí, profe. Bien. Ahora, como en todo nuestro moderno sistema de derechos constitucionales, los derechos no son absolutos, son relativos. ¿Qué significa esto? Que tienen límites. ¿Cuáles son esos límites? El daño que le puedo generar a un tercero en el ejercicio de mi derecho. Si yo con la publicación le generé un daño a un tercero, estoy cometiendo un delito. En efecto, como dice el artículo 2, el abuso de esta libertad es un crimen o un delito, es lo mismo. ¿Qué delitos les parece a ustedes que pueden cometerse a través de la imprenta o de los medios de comunicación? Insultar a alguna persona o religión o cosas así. Bueno, ¿qué es insultar? Por ejemplo, si digo, los curas son puede ser por idea. ¿Están cometiendo un delito? Por noticias falsas. No mentir. Profesor, muchas veces cuando se puede observar que ya hay una sentencia ante, por ejemplo, un delito, que se le acusa a alguien de un delito, y ya lo están como sentenciando, y todavía no, la justicia todavía no actuó, digamos. Está bien, pero técnicamente no son delitos, son cosas que obviamente están mal, pero técnicamente no son delitos. Publicar cosas erróneas. ¿Cómo? Publicar cosas erróneas, como tanto no y referida. Cuando hablamos de delito, el concepto de delito está circunscripto, no es cualquier cosa. Tengo que Sería, profe, para que sea delito. los daños que le puedas causar a una persona con la publicación, digamos. Está bien, veo que no lo van a sacar, así que lo digo yo. La calumnia y la injuria son los más tradicionales. La calumnia y la injuria. Atentar contra esa persona. ¿Me siguen? Calumnia e injuria. La calumnia es la falsa imputación de un delito de acción pública a una persona. Que yo diga públicamente, por ejemplo, fulanito de tal mató a fulanito de tal. Le estoy imputando un delito. Y después se corrobora que ese delito no existió. Pues bien, en eso constituye una calumnia. Falso testimonio. La injuria podría ser que yo directamente, por ejemplo, le dijera a alguien genéricamente, bueno, todos ustedes son una manga de coimeros, por ejemplo. Ahí estoy injuriando, porque yo no tengo pruebas para hacer esa afirmación y digo así genéricamente, ustedes son La calumnia y la injuria. La calumnia, reitero, implica imputar un delito de acción pública. Sabiendo que es falso, obviamente. La calumnia, la injuria se asemeja más a una ofensa. Ahora también hay otros delitos que podrían cometerse por la prensa. Por ejemplo, la apología del delito. La apología del delito, hablar bien de un delito, es un delito. Parece un juego de palabras, ¿no? Está muchas veces la palabra delito. Por ejemplo, hablar bien. Una pregunta, después de lo que se habla del bozal. ¿Cómo? No te escuché. El bozal legal. No necesariamente un bozal legal. No.
Hablar bien de la comisión de un delito, no es un bozal legal. Está tipificado en el artículo 211 del Código Penal. Por ejemplo, hablar bien de la droga. Bien, es de un caso de manual y que ha habido muchas causas por ello. Mi señora, que trabaja en el Fuero Federal, tuvo una célebre causa contra un reconocido cantautor argentino, que dijo que le gustaría fumarse un... No quiero cometer yo el delito. Por eso, una estupidez manifiesta, pero el delito está tipificado. Sí. O, por ejemplo, una célebre causa que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando un expresidente salió a defender la comisión de delitos de lesa humanidad en un célebre programa televisivo. Eso también es apología del delito. O el célebre caso Ekmejian contra Neustadt, en virtud de las manifestaciones que había vertido el doctor Frondizi en el programa Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt. O algo más vinculado a la seguridad del Estado, la revelación de secretos. Yo publico en los diarios, por ejemplo, el estado de las tropas argentinas en plena guerra. Esos son delitos que, por ejemplo, pueden producirse a través de la prensa o de la imprenta. O incitar a la, no sé, a la sublevación. Habría que ver, porque ahora cuando veamos el decreto de libertad individual, vamos a ver, de seguridad individual, vamos a ver bien claro qué es un delito. No me quiero dar. Vamos a terminar este y pasamos al otro que me gusta más todavía. Ahora bien, este decreto establecía o creaba un órgano administrativo encargado de verificar o no si se había cometido o no un delito. Era una Junta Protectora de Libertad de Imprenta. Esta junta, este órgano administrativo, debía determinar si se había cometido o no un delito. Si esta junta consideraba que se había cometido un delito, ¿puede juzgar? No, porque es un órgano de carácter administrativo. Los delitos solamente pueden ser juzgados por el Poder Judicial, por un juez. En consecuencia, si esta junta consideraba que se había cometido un delito, debía pasar las actuaciones a la justicia para que llevara a cabo el juicio correspondiente. Esto ya no funciona más así. Y la otra cuestión que me interesa que vean, había libertad de imprenta menos en una materia, la religiosa. En materia religiosa seguía habiendo censura. Es decir, los curas podían revisar qué se publicaba respecto de la Iglesia. Siempre tan progresista la Iglesia. Y la otra cuestión es el sistema de responsabilidades. Si yo generé un daño con lo que publiqué, ¿quién responde jurídicamente hablando? Si la nota está firmada, por el autor. Si la nota es anónima, por el editor. En efecto, si ustedes hoy agarran los diarios, en la primera página donde está quién es el director general, el director de redacción, hay un ítem que dice editor responsable. En caso de que se genere una acción legal como consecuencia de algo publicado y que no lleva a la firma de un autor, quien responderá es el editor de la publicación. ¿Se entiende? O responde el autor o responde el editor. Sí, profe. Bien. Esto sí se mantiene modernamente igual. Esto es así. ¿Responde el autor o responde el editor? ¿Alguna pregunta con este decreto? No, No, está claro. Ninguna duda. Ahora vamos a armar el quilombo. Bien. Ahora nos vamos con el que a mí me gusta. Decreto de seguridad individual. ¿Cuál, profe, puede repetir? Decreto de seguridad individual. Ah, El artículo, en primer lugar, vamos a... ¿Qué derechos consagra este decreto? En su preámbulo, el decreto nos define en qué consiste la seguridad individual. ¿Y qué dice así el decreto? Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honra, de su libertad y de sus propiedades.
La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y principio de todas las instituciones sociales, es lo que llamamos seguridad individual. En consecuencia, ¿en qué consiste la seguridad individual según el preámbulo de este decreto? En el goce conjunto de los derechos a la vida, a la honra, a la libertad y a la propiedad. El goce de estos 4 derechos para este decreto constituyen la seguridad individual. Estos son los 4 derechos que están declarados en este decreto. Ahora tenemos que ver las garantías para estos decretos, para estos derechos. Este decreto de 9 artículos va a establecer allí una serie de derechos y garantías. Y el artículo 1 dice así: ningún ciudadano, para mí está mal empleado el término, tendría que decir ningún habitante, puede ser penal, hoy el artículo 18 de la Constitución hoy utiliza el término habitante. Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal. Es decir, esta garantía está tutelando el derecho a la libertad individual. ¿Por qué? Porque yo puedo ser privado de mi libertad como consecuencia de haber cometido un delito. Sí, puedo ser privado. Pero la regla general es la libertad. Para encerrarme, me tienen que comprobar en el marco de un debido proceso legal que yo he sido el autor penalmente responsable del ilícito que se me reprocha. Entonces, lo que está garantizando aquí es el debido proceso legal. Todos tenemos derecho a la libertad. Ahora, para que se me prive de esa libertad, se me tiene que someter a un proceso. Adelante, Mateo, que me está levantando la mano. Sí, perdón, profe. Quería preguntarte respecto a ese artículo. Entonces, lo que son entiendo yo, ¿no? Lo que son las prisiones preventivas y eso, ¿no irían en contra de este artículo? Van en contra del segundo artículo, no de este. Y ahora vamos a ver por qué. Porque esto significa penar. La prisión preventiva vos estás privando de la libertad antes de la pena, es más ilegal todavía. Ya te anticipo que la prisión preventiva, salvo los casos taxativos que le habilitan, es inconstitucional. Pero eso con el artículo 2. Con el artículo 1 estamos hablando de para penar. ¿Sí? Para aplicarte una pena, yo te tengo que someter a juicio. Para decir, bueno, vos sos de 8 años de prisión por homicidio. Bueno, tengo que ir a juicio, me tienen que hacer un juicio y demostrar mi culpabilidad en el juicio. Perfecto. Entonces, para aplicarme una pena, yo tengo que ser sometido al debido proceso legal. ¿El proceso legal en qué consiste? En una acusación, la posibilidad de defenderme, producir prueba, y como producto final de esa dialéctica, acusación-defensa y de la prueba producida, llego a la sentencia. La sentencia, ¿en qué tiene que estar fundada? En ley. En ley en sentido amplio. Porque, por ejemplo, yo recién dije, bueno, 8 años por homicidio. El juez, ¿de dónde saca el homicidio y de dónde saca los 8 años? Porque él considera que está mal matar, entonces me condena por homicidio y se le cantó así 8 años, porque dijo, a ver, 8 años está bien, o saca de algún lado la pena. Y debería sacarlo de algún lado, profesor, del código. Por eso dice sentencia legal. ¿Dónde yo tengo tipificado los delitos? En el Código Penal. El Código Penal es un verdadero catálogo de prohibiciones, como decimos los penalistas. Yo me dedico al derecho penal, por eso lo digo. Soy auxiliar letrado relator del Tribunal de Casación Penal, de la vocalía a cargo del doctor Carlos Natielo. Qué lindo. Es la rama más linda del derecho. Sí. Bien aplicada. Adhiero. Lo que les decía, la sentencia tiene que ser legal, entonces, ¿de dónde saco el delito y de dónde saco la pena? De la ley. Ley que tiene que ser previa al hecho en materia de juzgamiento. La sentencia legal implica que la ley sea previa, sea cierta y sea escrita. No es que, bueno, si la ley de partida... No, el Código Penal vigente al momento del hecho.
A mí se me tiene que juzgar por la ley penal vigente al momento del hecho. ¿Mm? Y vuelvo a reiterar, la sentencia tiene que estar fundada en ley. Y ley previa, vuelvo a reiterar, al hecho. En este sentido, rige la presunción de que el derecho se presume conocido por todos, ¿verdad? Si bien es una ficción legal, esa presunción está dada por la existencia de una norma donde están enumerados los tipos penales. Ese catálogo de prohibiciones que es el Código Penal. Ahora bien, vuelvo a reiterar, la conducta por la cual se me va a juzgar no puede ser cualquier cosa, sino que a mí se me tiene que imputar una conducta determinada y la conducta desplegada por el agente tiene que encuadrar perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador. El Código Penal precisamente lo que hace es describir conductas. Para que el sujeto sea condenado, la conducta que desplegó tiene que encuadrar perfectamente en el tipo penal que creó el legislador. Los tipos penales es el modo en el cual los penalistas llamamos a lo que coloquialmente denominamos delito. Por ejemplo, el que matare a otro es el tipo penal del homicidio. El que se apropiare ilegítimamente de cosa total o parcialmente ajena, tipo penal del hurto. Si me dio violencia en la persona o en las cosas, robo. Y así podemos seguir enumerando. Ahora, yo para ser juzgado y condenado, mi conducta tiene que encuadrar perfectamente en esa conducta que el legislador estableció como prohibida o reprochable en el Código Penal. Si mi conducta es parecida, pero no encuadra perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador, afuera. O la conducta encaja en el tipo penal descrito por el legislador o no hay delito. Después, la conducta me puede parecer moralmente reprochable, vomitiva, contraria a la moral, a las buenas costumbres o a todo lo que quieran poner. Pero para que sea jurídica y penalmente hablando delito, la conducta tiene que encajar perfectamente en el tipo penal. Y está vedada la analogía en materia penal. Un ejemplo, hubo una época muy famosa en la que se apropiaban de cadáveres en un cementerio y después los pedían rescate por los restos. Una cosa asquerosa, la verdad. Ahora, ¿había que pagar rescate por la ceniza del abuelo? Dios mío. Al que se quedó con las cenizas del abuelo, ¿por qué lo podía condenar? Bueno, me digan, privación ilegítima de la libertad, pero para privarte de la libertad tenés que estar vivo. Privación ilegal de la libertad, táchenla. Bueno, se hurtó las cenizas, o se robó las cenizas y rompió la lápida o rompió el ataúd. ¿Esta sería la carátula? Momento. Pero a ver, el robo me dice cosa total o parcialmente ajena. ¿Los restos humanos son cosa? No. Por lo tanto no había delito. La conducta era bochornosa, moralmente reprobable, todo lo que quieran, pero no era delito. No. La conducta tiene que encuadrar perfectamente en el tipo penal descrito por el legislador. A lo sumo te podría juzgar por daño si rompiste, no sé, la bóveda. Rompiste algo, pero... Uno más sargento. Hasta la reforma de la ley 17711 del Código Civil en el año 68, los fluidos energéticos no eran considerados cosa. Si se corta, nos vemos de nuevo mañana, porque se está terminando. Retomamos acá. Bien. Por lo tanto, si yo me apropiaba de un fluido energético, ¿estaba hurtando o robando? Al no ser jurídicamente cosa, no. Fue necesario modificar el Código